Dios bendiga, muy buenas noches para todos aquellos que nos ven desde cualquier medio, en cualquier parte del mundo. Y a los que están aquí, que en esta hora pueden acercarse una vez más a Dios por su palabra. Bájale un poquito, tiene mucho conjunto. Quiero que me acompañe hoy al consejo de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Amado Señor, en esta hora disponemos nuestro corazón, rogamos que tu palabra sea consejo, tu palabra sea dirección, tu palabra sea ayuda. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos ministre en esta noche. Que tu palabra sea luz y consejo para nosotros. Que tu palabra sea dirección para nuestros pasos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos con un mensaje profético, ya que está tan de moda para algunos lo profético. Hoy tenemos un consejo profético, un mensaje profético, para quienes puedan o quieran recibir este mensaje, para los que tengan oídos y quieran oír este mensaje. Muchas veces los mensajes de parte de Dios no son esperanzadores. En algunas ocasiones estamos esperando que Dios nos dé una palabra de esperanza, de alivio o de consuelo. Y muchas veces no es así. Dice el libro de Jeremías 37, versículo 17. Dice, y el rey Sedequías envió y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Entonces muchas veces le preguntan a uno, ¿qué dice Dios, profeta? ¿Qué palabra profética hay para las naciones? ¿O qué palabra profética hay para mi vida? Muchas veces dice la gente. Y en este caso, el profeta Jeremías trae una palabra de desaliento, diga desaliento. Entonces hoy vamos a hablar del profeta y el desaliento, porque muchas veces no queremos esas palabras de desaliento, pero a veces las palabras de desaliento vienen a causa de estar lejos de Dios, de ser desobedientes, de no atender el consejo o de rechazar la misma palabra profética que en algún momento nos dieron. Dice Sedequías, ¿qué dice Dios? Entonces le dice Jeremías, mira que si hay palabra de Dios, en manos del rey de Babilonia serás entregado. ¿Quién quiere una palabra de desaliento? Nadie. Pero a veces no miramos que nosotros somos causantes de esas palabras de desaliento. Y el Señor me tenía inquietado todo el día meditando en dos palabras que les voy a compartir el día de hoy de manera muy breve. Acompáñenme por favor al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 2. Las tristezas de Sión, dice, las tristezas del pueblo de Dios, Lamentaciones 2. Las tristezas de Sión, Sión es el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, o el lugar donde está la presencia de Dios, el lugar escogido de Dios. Dice, las tristezas de Sión vienen de Jehová. Muchas veces las tristezas vienen de parte de Dios. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Imagínense lo que dice Dios. Muchas veces como hijos de Dios o como pueblo de Dios nos creemos intocables. No es que a mí nada me toca, a mí nada me afecta, Dios está conmigo. Y en esta ocasión Dios habla de su pueblo y Dios dice que a su pueblo, a Sión, a los que se dicen ser hijos de Dios, o a la nación que dice ser escogida de Dios. Yo he estado en varias naciones y en varias ciudades y todo el mundo dice, es que Dios escogió esta ciudad para bendición y sobre esta ciudad va a venir avivamiento. Todos pensamos eso. Pero lo que no queremos es que Dios quite la mano. Lo que no queremos es que Dios quite su bendición. Lo que no queremos muchas veces es que Dios
quite de nosotros la hermosura. Y dice que Dios desde el cielo derribó la hermosura. Dios no perdonó. Muchas veces, como hijos de Dios, desconocemos todo el concepto de lo que dice la palabra de Dios, que tenemos un Dios santo, que tenemos que procurar y buscar la santidad, la integridad y vivir solo para Él. Pero muchas veces convertimos nuestras vidas en una colcha de retazos donde metemos diversas doctrinas, convertimos nuestra vida en un salpicón donde echamos todo tipo de frutas y perdemos el horizonte y la dirección de lo que somos como hijos y como pueblo de Dios. Y Dios en algún momento se enojó. Tal vez tú como papá o tú como mamá te molestaría que tu hijo llegara a tu casa de una manera desordenada, llegara vestido de colores o llegara con actitudes incorrectas. Entonces tú crees como papá que es incorrecto la manera como actúa, se porta su hijo delante de ti. Y podrías tal vez despreciarlo, algunos en desheredarlo, algunos hasta sacarlo de la casa, porque tu hijo ha dejado de portarse de manera adecuada y honesta contigo en tu casa y en su hogar. Eso es lo que pensamos como padres. O con una empresa, tal vez tú tienes en tu empresa empleados y estableces unas normas, unos parámetros. El contador deja de ser contador por servir tintos. El de servir tintos se vuelve mensajero. El administrador hace de tu empresa una fiesta, un rumbeadero. Y entonces tú como jefe tienes que estar contento. Así es lo que pensamos muchas veces con Dios. Que Dios no se puede enojar porque la doctrina de hoy día de algunos es que la super, hiper, recontra gracia nos cobija y podemos hacer con Dios, con sus hijos y con su iglesia lo que queramos. Y así no es. Así no es. Entonces Dios en algún momento tiene que hacer un alto, tal vez con algunos, tal vez con alguna nación, tal vez con Colombia, está haciendo algo en este momento, por andar lejos, por creernos intocables, porque pensamos que porque oramos o porque ayunamos como oración, nada nos puede tocar. El caso es que Dios en algunas ocasiones tiene que traer quebranto y vergüenza, y Dios se aparta de nosotros. Dice el versículo 3 de Lamentaciones: cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se extendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó como cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo, dice la Escritura. O sea, en pocas palabras, muchas veces Dios nos protege, pero en otras ocasiones Dios quita su mano para que el enemigo entre y haga lo que el enemigo bien le parece. Entonces viene la perversión, la destrucción, la corrupción, la maldad, tantas cosas que para nosotros son incorrectas y que muchas veces afectan: la pobreza, la ruina, el soborno, la corrupción, las muertes, el sicariato, las drogas, la prostitución y tantas cosas que son desagradables. Pero a veces no somos conscientes que nosotros somos los causantes de eso por estar lejos de Dios y por no vivir en todos sus conceptos y decretos y mandamientos. Dios tiene que quitar la protección de una nación que no lo busca. Dios tiene que quitar la nación de una casa, de un pueblo que no es fiel, que no es íntegro, que no se vive, no se guarda en santidad, que no depende netamente de Dios. Versículo 5 dice: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaba. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y el ardor de su ira ha desechado el rey y el sacerdote. Mira lo que dice la palabra. Muchas veces nos confiamos que porque somos hijos de Dios o que porque hacemos algunas cosas, las fiestas solemnes, el ayuno, los actos proféticos, tanta religiosidad que nos cubre,
pero realmente estamos lejos de Dios. Y dice de hecho que Dios tuvo que multiplicar la tristeza, el dolor, el sufrimiento, quitar la enramada, quitar la tienda, quitar la protección. Y al final dice, el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Pensamos que como somos hijos de Dios y como somos ministros, nada nos puede tocar. Pero es triste ver un ministro o una sierva, un siervo de Dios mentiroso, ladrón, engañador, adúltero, afeminados. Está prohibido hablar de eso supuestamente, ya nos quieren prohibir hablar de eso. Y hacemos de nuestra doctrina, hacemos de la doctrina el criterio de nuestro pensamiento y de nuestro corazón y desechamos lo que Dios dice en su palabra. Bueno, algunos necios desechan la palabra, los mandamientos. Entonces, si quitamos los mandamientos de la ley de Dios y si quitamos sus preceptos, mandamientos, estatutos, entonces dígame, ¿cómo evaluamos el comportamiento de un verdadero cristiano o de un verdadero hijo, de un verdadero siervo de Dios? Cuando hemos hecho de las iglesias una taberna, cuando hemos hecho de la iglesia discoteca, cuando no hay diferencia entre la discoteca y la iglesia, en la manera de vestir, en cómo hablamos, cómo nos expresamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que Dios no se puede enojar con un sacerdote, o con un rey, o con un pastor, o profeta, si nos hemos alejado de Dios y vivimos a nuestra manera? Versículo 7 dice, desechó el Señor su altar. Mire lo que dice la Escritura. Dios desechó su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en el día de la fiesta. En pocas palabras, Dios permitió que persiguieran su iglesia. Dios permitió que persiguieran el templo. Dios hizo que se cerraran las iglesias, los templos. Dios menospreció y desechó el altar. Dice la Biblia, porque hemos convertido la iglesia en una taberna, en una discoteca, en un club de motivación para aquellos que quieren escuchar palabra bonita, y no en un lugar de oración donde se nos enseña para que andemos firme, recta, honesta, justa y piadosamente. Dios puede quitar su mano de la iglesia. Dios ha sido muy fiel en Colombia. Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado, ha sido fiel por su misericordia. Algunos que he escuchado por ahí, no, es que nosotros sí oramos, es que nosotros sí ayunamos, es que este acto profético que yo hice, ese era, es que yo soy el Salvador, yo soy el profeta salvador de mi nación, yo soy el apóstol, mi institución, mi denominación es la salvadora de lo que está pasando en Colombia. Pensamos, no es así. Dios ha tenido misericordia, porque si algo hemos hecho es pecar y estar lejos de Dios. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Lo que nos protegía, lo que nos cubría. Dios dijo, voy a quitar todo aquello que nos protege. ¿Qué nos protege? ¿Sabe qué quiere decir Dios? Dios quita de nuestras vidas, Dios quita de la iglesia, Dios quita de su pueblo la autosuficiencia. A veces pensamos que esto me protege, esto me cuida, esto es escudo, esto es muro. Entonces Dios dice, les voy a quitar la protección. Por eso vemos que algunos partidos políticos cristianos han venido desapareciendo y han venido desvaneciendo. Porque nosotros, en vez, como hombres de Dios, de ser influencia en cualquier partido para que la gente corrupta, mentirosa, tramposa y ladrona de ese partido se vuelvan a Dios y sean santos e íntegros, entonces hicimos cada parte y pensamos que hacemos lo correcto. En vez de ser influencia para que la gente sea honesta, íntegra, fiel y temerosa de Dios. Entonces Dios tiene que quitar la protección de una nación, o de una casa, o de un hogar. Hay gente que se confía en su trabajo, piensa que su trabajo es su sustento. Hay gente que confía en sus cosas, que lo que hace es lo que lo cuida, lo protege, etc. Dios tiene que quitar, destruir el muro de la hija de Sion. Y se extendió el cordel, no retrajo su mano para la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, y fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están en las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. En muchas ocasiones Dios tiene que callarle la boca a los profetas. A los que son verdaderos profetas muchas veces
quisiéramos, o un profeta verdadero quisiera tener una palabra de aliento, de consuelo, y Dios me decía hoy, yo tengo que callarles la boca y no les voy a mostrar visiones, no les voy a mostrar nada y no les voy a hablar nada, porque este pueblo es necio, desobediente, no hace caso, no pone cuidado, está distraído. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 14, ahí de Lamentaciones 2. Tus profetas, habla de tus. No habla de los profetas de Dios, dice tus profetas. O sea, hay profetas de Dios, pero hay gente o hay instituciones que tienen sus profetas. O sea, nos dejamos comprar como profetas, nos dejamos intimidar, manipular, asustar, para no hablar de parte de bien, de parte de Dios, el bien. Nos dejamos callar. Hemos perdido esa identidad como profetas de Dios y nos volvemos profetas de instituciones o de denominaciones o de X o tal persona. Entonces dice acá, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Es triste cuando tenemos un profeta que solo nos alimenta al oído. Por ahí tengo más de uno, amigos, incluso hasta discípulos, que les he dicho, dejen de estar escuchando tanta tontera, tanta bobada, tanta basura de falsos hombres de Dios, que se les nota en la mirada y en su rostro que no tienen intimidad con Dios, porque se les ve la sensualidad, la seducción, el espíritu jezabelico, se les ve en sus ojos. No sabemos discernir muchas veces. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad. Muchas veces buscamos gente que nos hable, nos endulce, nos aliente el oído. Y eso ha pasado muchas veces con Colombia. Mire cómo está la nación destruida, mira cómo está con un gobierno que nadie quiere, con una persona que lo que ha hecho es activar sus propuestas que no tienen nada de beneficio a la comunidad y la nación en general. Sin embargo, en gobiernos pasados hubieron hombres de Dios o mujeres de Dios, entre comillas, que le abrieron las puertas de las iglesias a falsos, mentirosos, tramposos, ladrones, embaucadores. Confundieron la iglesia, hombres o mujeres o siervos o ministros de Dios, y hablaron falsa palabrería, vana palabrería a Colombia, al pueblo, lo instigaron, lo intrigaron, lo seducieron con su vana palabrería y el pueblo cayó. Entonces cuando vemos un falso Mesías o cuando vemos un falso gobernante, estamos embobados, embaucados y encantados con la cantidad de mentiras y de perversidades que nos dicen. Porque desde antes no hubo alguien que enseñara con firmeza, rectitud, santidad, integridad y compromiso, y que no mezclara lo santo con lo profano. Nosotros como hijos de Dios, como siervos y como ministros, tenemos el compromiso de influenciar en la sociedad para que se vuelva a Dios, de influenciar en los políticos, de influenciar en el gobierno para que sean santos, correctos, dignos, honestos. Y muchas veces lo que hacemos es que nos vendemos y nos volvemos como ellos, ladrones, corruptos, mentirosos, embaucadores, y por eso las naciones y las casas y los hogares y las familias y las empresas están como están, porque no hay alguien que se pare a hablar con la verdad. Tenemos que pedir perdón como colombianos, que en el pasado hombres de Dios les cedieron el púlpito a ladrones, a corruptos, a mentirosos, a embaucadores, que lo único que buscaban era su beneficio, y nosotros vendimos el evangelio, lo vendimos, lo regalamos por obtener beneficios tal vez. Entonces hay profetas, hay hombres que hablan vanidad, que no descubren el pecado, que no están atentos a lo que puede venir a futuro en una nación, en una casa. Tenemos que prevenir lo que viene a futuro para una nación, para una casa, para un hogar, para una familia. Si no se habla con rectitud, corrija sus pasos, viva rectamente, viva en santidad, sea honesto, sea íntegro. Pero el ser humano siempre busca sus deleites y sus deseos. Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso es lo que habla mucha gente, tanto que vienen hablando hace muchos años. Viene avivamiento, viene bendición. Claro, eso va a venir cuando nos arrepintamos. Ahorita andamos haciendo muchas cosas,
activación profética. Andamos haciendo muchas cosas, actos proféticos, orando, decreto. No, aquí tenemos es que decir, Señor, perdónanos. Colombia, los ministros de Dios, escúchenme, los pastores, las iglesias, cada uno de nosotros decir, Señor, perdóname, porque no le enseñé a Colombia a vivir en santidad, a vivir en integridad, en esfuerzo, en dedicación, porque todo lo queremos regalado, todo lo queremos gratis, todo lo queremos fácil. Entonces no le enseñamos a los jóvenes desde niños a ser trabajadores, sino que la palabrería, los extravíos, la mentira, el engaño ha hecho que la gente se pervierta su oído, a no saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque nosotros no desde los púlpitos no estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo, sino que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, como nosotros en la iglesia no hicimos eso, allá la gente está haciendo lo mismo, y con las mismas palabras que nosotros les enseñamos, con esas mismas palabras confunden a la gente. ¿Cómo es que un perverso en el gobierno venga a hablar de la Biblia y de la palabra de Dios? Cuando persiguen la palabra, cuando persiguen a Dios, cuando persiguen al pueblo de Dios. ¿O cómo es que profetas andan escuchando a uno y otro profeta y se roban las palabras de ese profeta para decir como si ellos la dijeran? Son ladrones de la palabra, que la usan para su beneficio. Los profetas ven vanidad, locura, no descubren el pecado para impedir el cautiverio, pero predican vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti y silbaron y movieron despectivamente su cabeza sobre las hijas de Jerusalén, diciendo: esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de la tierra, dice la gente. ¿Cuánta gente nos decía: es que Colombia, es que Colombia, y es que Colombia? Y hoy día Colombia es el escarnio de muchas naciones. Aún nosotros como pastores íbamos a otras tierras, a otras naciones, a señalarlas o a juzgarlas por su falsa doctrina, por su falso gobierno, cuando nosotros íbamos detrás de ellos siguiendo sus mismos mensajes. Necesitamos volver a los púlpitos donde se enseñe la palabra y la verdad. Entonces, cuando yo voy a Jeremías 37, veo cómo una nación se destruye. Cuando veo Lamentaciones 2, veo cómo Dios destruye una nación por estar lejos de Dios, por estar lejos de la palabra. Corrijan ya su doctrina. Si desechamos la palabra, si quitamos la ley, ¿cómo le corrijo yo el camino a una persona? ¿Cómo evalúo su comportamiento? Si quitamos la palabra, ¿cómo su conciencia es cauterizada para que no siga en su vida de corrupción, de inmoralidad, de lascivia, de sensualidad? ¿Cómo? Eso se llama humanismo. Entonces la doctrina para algunos es el humanismo. Iglesias donde todo es paz y amor, se nos olvida que la palabra, y por su palabra, algún día nos condenará. Dice Jeremías 37. En el lugar de Jeconías, hijo de Joacim, reino del rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras a las cuales dijo por el profeta Jeremías. Una nación se destruye cuando desechan al profeta. Una institución se destruye cuando desechan al profeta. Una casa, una familia se destruye cuando desechan al profeta. Y el profeta debe dar es palabra de Dios. Pero buscan falsos profetas, personas que les alimenten su ego, su pecado, su autosuficiencia, su ignominia, su autoengaño. Y por desechar la palabra de Dios, por desechar el consejo de Dios, es que viene castigo. Muchas veces sobre una nación, sobre una familia, sobre una empresa. Versículo 2 dice: pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por medio del profeta.
profeta. Esto le va a doler a más de uno. Lo siento con usted, hermano, si se incomoda. Pero Dios siempre usó profetas. El profeta está atrás del telón. El profeta está en humillación. El profeta está de rodillas. El profeta no busca protagonismo. El profeta solo habla de parte de Dios. Se establecieron reyes por profetas. Se establecieron sacerdotes, ministros, todo por profetas. Pero hoy día para algunos el profeta es el de poner. Te necesito, ven acá. No te necesito, yo soy el que mando. No te necesito, vete. No te necesito, no puedes hablar. No me gusta lo que hablas. No me gustas como hablas. No me gustas como dices las cosas. Hace poco tiempo un superapóstol de la ciudad llamó a exhortarme. Es que tú hablas muy duro. Es que tú. Y yo entendía que su doctrina, su evangelio y su corazón ya estaban permeabilizados por el humanismo de este mundo. Cuando Dios manda hablar, Dios manda hablar. Sí, no admito la grosería. Sí, no admito la altivez ni la prepotencia a la hora de dar un mensaje. Pero un mensaje de parte de Dios siempre va a ofender al oyente. Cuando el oyente tiene su corazón envanecido y endurecido. Y la gente desechó aquí el mensaje de Dios y por eso vino juicio sobre la nación, sobre el pueblo. La gente desechó la palabra de Dios. La gente no acepta el mensaje del profeta. El profeta para algunos es de poner de acuerdo a sus conveniencias o a sus convicciones o a sus necesidades. Claro que hoy hay profetas al gusto, profetas de esperanza para el desvalido, profetas de guerra para los débiles, profetas de sanidad para los heridos, profetas de prosperidad para los avaros. Hay de todo. Entonces cada quien escoge a su manera. Y en la Biblia no habla de esos tipos de profetas. El profeta es profeta y listo. El profeta debe hablar el consejo, la palabra de Dios. Un profeta es profeta. Nosotros los seleccionamos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra ideología. Pero profetas como Jeremías, como Daniel, como Oseas, esos hombres de Dios se necesitan hoy día. Que hablen la palabra de Dios pura, recta, santa, sin temor y sin vergüenza. Dice la escritura: entró y envió el rey Sedequías a Jucán, hijo de Jeremías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijeran al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Sí ven? Un profeta de poner. No escuchan el consejo, no escuchan la palabra, no escuchan el mandamiento, solo escuchan lo que les conviene. Pero cuando está en el momento de crisis, ahí sí llaman al profeta. Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Muchas veces nos encarcelan los labios, no puedes hablar, no tienes opinión, no puedes decir nada, hazte para allá. Profeta, usted que me escucha, es el profeta. ¿Qué le pasa? Si usted está en sujeción, si está en obediencia, si es un hombre o una mujer de bien, tiene legalidad. Pero teniendo esa legalidad de parte de Dios, también debe hablar con autoridad y con poder. Porque es que por ahí hay muchos profetas también andando suelto, que no tienen ni autoridad, ni pastor, ni cabeza. Entonces hacen lo que se les da la gana. Y confunden a la gente. Una persona que no tiene la legalidad, no tiene autoridad. Habla de autoridad, enseña autoridad, pero no tiene legalidad en los cielos. Y por eso este mundo está al revés. Y por eso hay un espíritu de confusión a sus vidas, a sus oídos y a sus propias bocas. Yo tengo que rendir cuentas, entonces tengo que ser prudente a la hora de hablar, porque sé que alguien me cuida o me corrige. Pero muchas veces pasa lo contrario. Hay quienes encarcelan al profeta para que no hable. En este momento estaban siguiendo al profeta para que hablara, pero ya sabían que le iban a poner preso. Entonces vino palabra de Jehová, versículo 6. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho el Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí, para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. ¿Saben qué me inquieta? Que muchas veces, como les decía,
no hay palabra de aliento. Sobre la ciudad, sobre la casa, sobre la empresa, va a venir fuego y destrucción. Sí o sí. Sobre Colombia puede venir fuego y destrucción, sí o sí. Dice la Biblia que Dios no tiene por inocente al culpable. Dice la Biblia, no te dejaré sin castigo. Siga dejando que su hijo haga lo que quiera, se va a perder. Siga dejando que su empleado llegue tarde y haga en la empresa lo que quiere. Su empresa se va a arruinar. Dios es santo, más que santo, 3 veces santo. El único atributo de la perfección de Dios que se repite. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. No es debido, no es correcto. Entonces el pecado nos va a alcanzar y va a venir fuego, destrucción, sequía y quebranto cuando no andamos alineados. Hay mucha gente fuera del propósito, hay mucha gente desalineada en su propósito. Hay gente que está llamada para ser de Dios y está entregada al mundo. Hay gente que está llamada para Dios, para servirle a Dios y está encerrada con sus negocios, con sus casas, con sus riquezas, con la avaricia. Hay gente que Dios la llamó a servirle a Dios y está enamorada de quien no debe. Está en yugo desigual con quien no debe. Está metida en negocios ilícitos y lo tienen enredado las deudas y los negocios porque se apartó del propósito y de la dirección de Dios. Vendrá fuego, vendrá castigo. No hay, son palabras alentadoras para algunos. Para los que están desalineados, para los que están lejos, no hay esperanza. Por eso nuestro deber como hijos y como siervos y como ministros es la santidad, la integridad, la obediencia en el propósito, la intimidad, para que Él nos hable, para que nos guía, para que te diga cuándo avanzar, para cuando te diga cuándo detenerte, para que Dios te diga a la izquierda o Dios te diga a la derecha. Debemos andar en su propósito, pero si usamos el nombre de Dios para nuestro beneficio y vivimos a nuestra manera y desechamos su palabra, fuego, castigo y destrucción viene a nuestra vida. Así ha dicho Jehová, versículo 9. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. El enemigo no se va a apartar. Porque aun cuando hicieres a todo el ejército de los caldeos que pelearán con vosotros, contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá en esta ciudad en fuego. Fuego por todo lado, dice, fuego y persecución. Castigo, destrucción, viene una persona que está lejos de Dios. Castigo, destrucción, fuego. Claro que sí, necesitamos ser pasados por el fuego y no nos quemaremos. También necesitamos ser pasados por el agua y no nos ahogaremos. Pero ¿quién buscó ese fuego? ¿Quién buscó ser pasado por las profundidades del agua? Nosotros, con nuestras acciones, con nuestra desobediencia, con nuestra autosuficiencia. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Elías, hijo de Sedecías, hijo de Hananías, al cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que lo prendió. Irás a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Apresó a Jeremías. ¿Y ven? Cuando tú hablas la verdad, cuando hablas con integridad, cuando hablas lo correcto, la gente dice que tú estás hablando en contra de ellos. Y la gente dice que tú estás en contra de ellos. Tú estás hablando verdad, estás hablando lo correcto. Y ¿sabes qué dice la gente? Ay, tú no estás con nosotros. Tú eres de los rebeldes. Tú eres de los que se ven para el otro lado. Es que tú no nos apoyas, dice la gente. No. ¿Quién será el torcido? ¿Quién será el de mentalidad perversa? ¿Quién será el que no entiende el propósito de Dios? ¿Quién será el que está envanecido con las falsas profecías y los falsos sacerdotes y los falsos líderes y los falsos reyes? ¿Quién será? Aquí el profeta hablaba verdad y lo metieron preso y no lo quisieron escuchar. Más adelante, el rey Sedecías es cuando dice, hay palabra de Jehová. Versículo 17, Jeremías 37, 17. Y él dijo, sí hay palabra. En manos del rey de Babilonia serás entregado.
sigue en desobediencia y en manos del enemigo serás entregado. Si Colombia no se vuelve a Dios en manos del enemigo, aún las cosas se van a poner peores. Porque aquí no es de hacer actos proféticos. Aquí no es de orar 24/7. Aquí es de cambiar, de ser honestos, de ser íntegros, de ser santos, de sacar de la iglesia la inmundicia, de sacar de los templos la inmoralidad, de que haya una adoración genuina, de que se adore al Rey de Reyes, Señor de Señores, de que se hagan las cosas en pureza y en verdad, en que corrijamos nuestra doctrina. Haz lo que tú quieras y no va a funcionar, porque lo que funciona es volverse a Dios, establecer el propósito, la palabra en nuestras vidas. Más adelante en el versículo 16 de Jeremías 38, juró el rey Sedequías en secreto, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de los dos varones que buscan su vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que se entreguen en sus manos y nos escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, yo te hablo y te irá bien y vivirás. Escúcheme, las palabras de un profeta muchas veces no son alentadoras. Y aquí le estaba diciendo el profeta: es mejor que te entregues. A veces somos autosuficientes. Yo tengo el poder, y yo decreto, y yo ordeno. No, primero vuélvete a Dios. Primero cambia tu corazón. En pocas palabras le estaba diciendo, creo yo, en mi criterio, tal vez, perdónenme, Jeremías le estaba diciendo al rey: no toree al enemigo. Si usted torea al enemigo, ese gobernante, ¿sabe qué va a pasar? Va a incendiar la ciudad. El que está gobernando es perverso. El que está de cabeza es malo. El que está de cabeza hace todo lo contrario a lo que a Dios le agrada. ¿Y usted cree que si lo toreamos va a actuar de buena manera? Va a ser bueno. No ha habido alguien que pueda influenciar en su vida para que se vuelva a Dios y cambie su mentalidad. O no ha habido alguien con el suficiente poder que tienen, el suficiente poder que dicen tener, para que vaya y le haga liberación a un hombre perverso y malvado. Entonces, si toreamos al enemigo, estamos llevándonos por delante de la ciudad. Eso es ser imprudente. Pues, ¿quién sería el imprudente? Como siervos y como profetas, tenemos que clamar. Si oramos, si oramos, si oramos, si oramos, Dios le cambia el corazón al gobernante. Si oramos, si oramos, si oramos, Dios puede destruir y matar a los perversos. Si oramos y cambiamos nuestra actitud, si nos alejamos de la lascivia, de la mentira, de la avaricia, del robo, del engaño, de palabras proféticas incorrectas y mentirosas, si empezamos a enseñar a la gente: vuélvase a Dios, deje el adulterio, deje la mentira, deje lo que es incorrecto, la nación empieza a cambiarse, la atmósfera de nuestra nación, de nuestra casa, de nuestra empresa empieza a cambiar, y entra Dios y transforma y cambia todo. Pero pensamos que somos superhéroes, pensamos que tenemos el poder y no dejamos que Dios actúe. Entonces Dios quita su poder. Dios ha sido bueno y su misericordia es grande. Y en Lamentaciones yo veo como en Lamentaciones Dios hay esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Dice en Lamentaciones 3:21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu misericordia. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan,
el alma que le busca. Puedes esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calla, porque es Dios quien se lo impuso. Invitación para Colombia, invitación para ministros y pastores. Más bien prediquemos en las calles, para que las miles y miles de personas y de jóvenes se vuelven a Dios, para que dejen el adulterio, la avaricia, la lascivia, el robo. También vamos a los pueblitos, a los corregimientos donde está la guerrilla, vamos con ese poder que decimos que tenemos y hagamos que se vuelvan a Dios. Toquemos sus vidas para que sean quebrantados, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros como ministros, para que vayamos a sus gobernantes, diputados y corruptos, tal vez que hay en el gobierno, yo sé que no son todos, pero que vayamos con ese poder para que cuando le toquemos su vida, se quebrante y se arrepienta y no robe más. Se arrepienta, se quebrante y no monte leyes que persiguen al pueblo y que destruyen la nación. Ese es el poder que necesitamos. Pero eso no va a suceder si primero nosotros no cambiamos nuestro deseo de poder, nuestro deseo de avaricia, nuestro deseo de querer parecer héroes en delante de la nación. No hay aliento, no hay una palabra esperanzadora si tú no te vuelves a Dios. Es tiempo de que prediquemos el Evangelio. Jesús, Yahshua, transformó una nación. Jesús no dijo voten por mí. Jesús no persiguió a los gobernantes. Jesús se encargó de predicar con su vida y con la palabra. Jesús, Yahshua, no predicó a Pablo. Yahshua no predicó a Romanos. Yahshua no predicó a Primera de Juan, Segunda de Juan, a Filemón, a Timoteo. Yahshua predicó el consejo de Dios, el mensaje de Dios. Jesús dijo a Moisés y a los profetas oigan, a la ley y a los profetas escuchen. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de que empecemos a corregir nuestro camino. Amén. Amado Señor, gracias. Ruego que esta tu palabra llegue a cada corazón y a cada vida. Que tu palabra sea luz, que tu palabra transforme, que tu palabra nos quebrante, que tu palabra por tu amor nos purifique. Que dé fruto, que esta palabra corra a los cuatro vientos de Colombia, que esta palabra corra a cada rincón, para que juntos busquemos de Dios, enderezcamos nuestros pasos, seamos influencia, ganemos a otros para Cristo, las vidas sean transformadas, que haya un avivamiento de arrepentimiento, que haya un avivamiento en Colombia donde todos cambiemos, seamos humildes, sencillos, donde hablemos en rectitud y en verdad. Y te ruego, Padre, por tu fiel amor, guárdanos de los falsos maestros, de los falsos profetas y de las hipocresías que solo adulan el corazón del hombre para alejarlo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Chao, chao.